Buen día para todos, un gusto en saludarlos. Comienza ONASPU TV a través de la red, llegando a cada rincón del país, por YouTube. Ustedes lo pueden seguir también en la semana, pero bueno, para el interior va los domingos de 9:30 a 10, llegando a cada rinconcito del país. Y si será importante este programa, en esta instancia muy especial que ya vamos a hablar con Daniel Baldassari, porque bueno, van a tener a los dirigentes de la ONASPU recorriendo todo el país, no dejando ningún lugar sin ir, por un tema muy importante que ya con Daniel vamos a empezar a esbozar. Los buenos días para Daniel Baldassari. ¿Cómo estás, Daniel, secretario general de la ONASPU? Este otoño que ha estado raro, ¿no? Pasamos con temperaturas altas hasta el frío de la noche. Bueno, buenos días a todos los televidentes. Es un gusto, un placer estar este domingo nuevamente en comunicación, trasladando las novedades, la información, las opiniones en este invierno que ahora ya hemos ingresado, que tiene como cuestión fundamental, digamos, la aplicación del plan que hemos acordado y que estamos llevando adelante por parte de la dirección de ONASPU. Entonces, en cuanto a la parte reivindicativa, todo lo que tiene que ver con la defensa del poder adquisitivo de la jubilación y las pensiones, todo lo que tiene que ver con la plataforma reivindicativa, hemos hecho esa hermosa jornada del 12 de mayo, donde realmente todavía están los ecos y los comentarios y las valoraciones, no por parte de nosotros, que ya la hemos realizado, sino por parte de muchos sectores que han visto en esta movilización de las personas mayores que es un hecho poco usual a nivel internacional, que haya, digamos, el sector de jubilados y pensionistas en una actitud, digamos, que más allá de la pandemia, de todo el problema, se ha hecho presente de multitudinaria en una jornada de alegría, de respeto, pero también de firmeza en cuanto a la tranquilidad de lo que se está reclamando. No es nada extraordinario. No se da, Daniel, en ningún lado esto. Yo lo he visto, yo que miro mucha televisión, en la región por lo pronto nunca he visto movidas tan fuertes así, ¿no? Las características de lo que son los jubilados y los pensionistas en Uruguay, con una organización como la que tenemos a nivel de todo el país, que ahora justamente, ¿no?, comentábamos previamente que empieza a la aplicación del plan, que luego esta movilización, bueno, por un lado la movilización por las reivindicaciones, la solicitud de entrevista con los partidos políticos, que lo estamos haciendo, el mantener la solicitud de reunión con el señor presidente de la República a los efectos de plantear los temas reivindicativos y al mismo tiempo comenzar a retomar, digamos, lo que teníamos de movilización y de funcionamiento orgánico de la ONASPU de antes de la pandemia. Es decir, decíamos antes de comenzar esta entrevista, esta comunicación, de que ya vamos para 3 años que no podíamos hacer congresos, que no podíamos hacer regionales. Bueno, ahora que hay una situación que sigue siendo bellaca, para decirlo en términos camperos, nos posibilita estar ahora habiendo resuelto un plan de trabajo concreto, orgánico, que es visitar las 5 regionales, pero cada una de las organizaciones, de las asociaciones que integra cada regional. Entonces está el regional sur, que son Montevideo, Canelones, Colonia, San José. Tenemos el regional oeste, que es Soriano, Paysandú, Río Negro. Tenemos la región del norte, que son Salto, que son Artigas, que son Río Negro, que son Tacuarembó y Rivera. Luego tenemos el este, que es Cerro Largo, 33, La Valleja, Rocha, Maldonado, y allí estaremos, por lo tanto, visitando todos los departamentos, pero con el agregado que en cada departamento y en cada región hay un conjunto de asociaciones de no menos de 90 asociaciones que estaremos yendo a visitarlas y realizando las asambleas regionales. Es decir, que cada región de esas se reúne en su asamblea y en esta oportunidad corresponde elegir el secretario
o secretaria de la regional y el correspondiente suplente. Y luego vamos al Congreso, que son los días 21 y 22 de julio en el Argentino Hotel de Piriápolis, donde también allí habrá elección, en este caso del Comité Ejecutivo, que a lo cual se le unen los 5 secretarios regionales que se eligen previamente por parte de cada región, y de ahí se completa, digamos, lo que es el Consejo Directivo Nacional de ONASPU, que es la organización, la dirección de la organización entre Congreso y Congreso. Es decir, que retomamos esa dinámica que es permanente, son 2 regionales por año, es un congreso todos los años, es la visita permanente a las jubilaciones de todo el país, y que, bueno, ahora comienza esa parte, digamos, del cumplimiento de las exigencias estatutarias, pero también de la necesidad de en profundidad ir a dialogar, a conversar con las distintas asociaciones, con los compañeros que la integran, para intercambiar cómo pasaron toda esta etapa, que fue sui generis en el sentido de que en algunos lugares se pudo ir varias veces, en estos ya casi 3 años, en otros no, menos, es decir, cómo golpeó en cada lugar la pandemia, que a las personas mayores tanto las ha golpeado, y cuáles son el estado de las reivindicaciones, porque las reivindicaciones tienen una reivindicación global, que tiene que ver con la jubilación y las pensiones y su poder adquisitivo, mejor dicho, en esta etapa, su pérdida de poder adquisitivo, que estamos muy preocupados, movilizados y tratando de comunicar a todo el sistema político, institucional, a todas las autoridades, a la opinión pública en general, cuál es la situación de los jubilados y los pensionistas. Y al mismo tiempo, es decir, empezamos también con esto de traer a tierra lo que es la continuidad de la parte orgánica de la organización. Entonces, es un gran esfuerzo para la dirección de ONASPU, pero que se hace con alegría, porque esa alegría nos viene de todos los compañeros y compañeras jubilados y pensionistas que se reunieron en esa magnífica actividad, concentración, marcha, acto del día 12 de mayo pasado, donde ahí quedaron flotando, respaldados por los aplausos y por el entusiasmo de los jubilados y pensionistas a las propuestas realizadas por su dirección. Es decir, que tenemos ese plus que nos ayuda, que nos da fuerza, porque sabemos que nuestra prédica está aceptada, respaldada y tomada como propia, como lo es propia de cada jubilado y pensionista, esté en una asociación o no esté, en lo que tiene que ver con las reivindicaciones que estamos llevando adelante, y eso que tanto nos enorgullece a todos, que los jubilados y pensionistas estamos de manera porfiada peleando por nuestros derechos, por una vida digna. Daniel, hemos escuchado en los últimos días hablar que es un ajuste, que es un aumento. Un ajuste no siempre significa un aumento, Daniel, ¿no? Más como venimos en los últimos tiempos, ¿no? Ese 3% definitivamente no es un aumento. No, como tú decías, un ajuste puede tener varias connotaciones. Exacto. Puede ser un ajuste que no cubre lo que aumentó el costo de la vida. Nosotros tenemos que en este año el ajuste de enero, que fue de un 6.16%, que es el índice medio de salario del año pasado, ya ha sido, digamos, absorbido por el aumento del costo de la vida. Y seguimos, ¿no? Y nosotros dijimos, cuando el presidente anunció eso, de que primero que no entendíamos qué carácter tenía el ajuste. Porque un ajuste puede ser, como ha sido otras veces, un adelanto a cuenta. Claro. Un ajuste puede ser, como estábamos acostumbrados a que el ajuste de julio era un ajuste que se incorporaba al básico. Un ajuste era el ajuste de las jubilaciones y pensiones generales que se iban por el índice medio de salario cuando los salarios estaban por encima de la inflación. Es decir, que el aumento que recibían los trabajadores estaba por encima de la inflación. Entonces,
el índice medio de salario con el cual se ajustaban las jubilaciones y las pensiones era más que el costo de la vida. Quiere decir que era un ajuste positivo, en el sentido que de a poco se iba mejorando distintos aspectos. No es lo mismo aplicar un ajuste en el cual luego se descuenta cuando se viene el ajuste anual, y tampoco es lo mismo cuando se aplica un criterio para ajustar la BPC que perjudica a aquellos que ganan la mínima. Es decir, que el ajuste puede ser muy variable. Es lo que nosotros, lo primero que decíamos, queremos tener la letra del decreto correspondiente para saber si es un aumento, si es un ajuste, si es un préstamo, si es un adelanto a cuenta, ¿no? Eso por un lado. Y eso ha quedado claro, por lo menos por algunas manifestaciones, de que en realidad es un adelanto a cuenta. Segundo, 3 meses y medio antes de anunciar un ajuste, cuando estamos en un escenario de carestía permanente, con una situación económica como la que tenemos, no es una solución. Por lo tanto, es a tiempo, no, es atemporal, porque en realidad el ajuste va a ser después que pasamos el invierno. Claro. ¿No? Entonces, cuando lo que necesitamos es que ahora, que ya la inflación se comió el ajuste de enero, el cómo ajustamos de tal manera que tengamos un socorro. Por eso es que ONASPU en esa manifestación dio a conocer que nuestro primer punto de la plataforma, que es la de ajustar las jubilaciones y pensiones según la inflación, de acuerdo a la inflación, tenemos que tomar varias medidas, porque la situación no se arregla con una sola medida. Y lo que nosotros decimos, primero, que el ajuste del 3% no tiene que ser a cuenta, tiene que ser un aumento real, que se incorpora a la jubilación y pensión mínima. Decimos de que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la BPC, nosotros decimos que tiene que haber un aumento de la BPC, mejor dicho, un aumento de la jubilación mínima, para absorber parte de lo que se ha perdido con la forma de ajustar la BPC. Es decir, que al ajustar la BPC por lo que es el índice medio de salario, en un escenario donde la inflación es mayor que los salarios, está claro que se pierde y por lo tanto se ha perdido. Y entonces reclamamos llevar ese ajuste a 3.2 BPC, de tal manera de llevar la jubilación mínima a 16.547 pesos. Pero luego tenemos también otro reivindicativo que es para la temporada. Es decir, entramos en una situación difícil y al igual que el año pasado, antes del invierno, nosotros decimos que hay que volver a pagar la canasta de invierno de tal manera de que se pueda afrontar esa etapa que demanda mayores necesidades desde el punto de vista del consumo de supergas, desde el punto de vista de la alimentación, de la atención de la salud, de lo que es la calefacción, etc. Y entonces ahí nosotros decimos que hay que ayornar, es decir, hay que hacer un proceso que permita recuperar lo que aumentó el costo de la vida en el último año y con ese nuevo valor pagar la canasta de invierno. Y decimos de que se debe de iniciar un proceso con varias medidas que las hemos hecho llegar al gobierno nacional, planteando que nosotros aspiramos a esas cuestiones que permita empezar a recuperar lo perdido. Y bueno, eso es lo que ONASPU ha estado realizando y que también tú viste que hay un método que utiliza el gobierno, ¿no? El 18 de abril anunció 3 medidas. Anunció una medida que era ajustar los sueldos de los públicos en un 2%, convocar los consejos de salario para los privados, que no son voluntarios, dicho sea de paso, y digamos aumentar, mejor dicho, ajustar en un 3% que ahora sabemos a las jubilaciones y pensiones, que ahora sabemos que es a cuenta. Pero que además, lo que nosotros decimos, eso hay que pagarlo ya, porque lo contrario, ¿cuándo va a llegar? Tal cual. En agosto recién, cuando la inflación sigue, cuando ya estamos sobrepasados de esa situación. O sea, que estamos en eso, pero luego hay otros anuncios que hizo la ministra de Economía y Finanzas, que está interesante
verlo un poquito, porque siempre nos están comparando con los niños, nos están comparando contraponiendo, y nosotros nos gustaría hablar de esas cosas para ver también cómo es esa situación. Una pausa, Ariel, y hablamos de ese tema, muy pero muy importante sin duda, porque además hay una sensación de eso en el fondo, ¿no? Y preocupa, no tengan la menor duda. Estamos en ONASPU TV, estamos en la red, ya seguimos. Mes de mayo, nuestra Boma 60 ya está en la calle, formato papel y formato digital. La tapa, los jubilados y pensionistas nos movilizamos. Esta fue la convocatoria previa que la ONASPU hizo al 12 de mayo, donde fue muchísima la gente. Y una plataforma extensa que ustedes, bueno, la han tenido ya en los pasados 2 programas. El calendario de pagos del 2022 con los pagos de junio y los pagos de todo lo que resta del año. Las crónicas, una de Daniel Baldassari, por nuestros derechos y dignidad, una foto con una de las tantas marchas de la ONASPU por el centro de Montevideo. Baldassari dice, debemos hacer visibles nuestras voces, nuestros reclamos ante toda la sociedad a través de la movilización de todos los jubilados y pensionistas. Una nota además que tiene que ver con el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores del pasado 1 de mayo, la reunión del pasado Consejo Directivo Nacional de la ONASPU, en fin, una enorme cantidad de material que usted puede informarse a través de nuestra Boma 60, el mensuario de la ONASPU, que se distribuye gratuitamente en todo el país. Segunda parte de ONASPU TV a través de la red, Daniel, contraponer, ¿no? Eso que la ONASPU está en contra, ¿no? Por un tema lógico, además por esencia humana, Daniel, ¿no? No se puede contraponer a generaciones, porque no pasa por ahí el tema, no es el tema de discusión, ¿no? No, además que nosotros lo que no nos parece bien tampoco que se vaya, a ver, como en una calecita, ¿no? Hoy te anuncio una medida, dentro de poco te anuncio una medida. ¿Y qué se busca con ir, en lugar de hacer un planteo en un escenario que está claro cuál va a ser el escenario de carestía y que por lo tanto tenemos que plantear las cosas de tal manera, porque si me dan un ajuste por 3 meses de algo y después de los 3 meses otra vez otro planteo, ¿es que acaso hay tal holgura en las familias pobres, esas que reciben determinadas prestaciones del MIDE? Hay tal holgura para que ir cada 2 meses, 3 meses, ajustando esto, lo otro, encimando cosas, porque a veces si uno entra a analizar, cosa que nos pasó con el anuncio de abril, si uno ahora entra a analizar estos nuevos anuncios de mayo de la ministra, uno se encuentra con que hay cosas que se aumentan 50, pero en realidad se deja de pagar 15, entonces en realidad no es 50, es 35. Entonces digo, para hablar de cosas reales, tangibles, porque la gente no vive de cálculos matemáticos, vive de lo que realmente le ingresa para poder comer, para poder atender sus necesidades fundamentales. Entonces por eso nosotros podemos tomar algunos ejemplos, ¿no? Es decir, otro de los principales anuncios realizados fue el mantenimiento del precio de la garrafa de 13 kilos de Supergas en 823 pesos hasta fines de septiembre. Para los beneficiarios de AFANPE, TUS y asistencia a la vejez del MIDES se anunció un descuento del 50% de la recarga de 13 kilos. Estas personas actualmente cuentan con un subsidio de 15%, por lo que el anuncio extiende un 35% del beneficio y no un 50%. A ello le podemos agregar lo mismo lo que tiene que ver con otras prestaciones. Por ejemplo, este mismo tema del Supergas. ¿Cuántas personas compran de ese sector de la población, compra garrafas de 13 kilos? ¿Y cuántas compran en garrafas de 3 kilos? Que ya es otra historia. O recargan, ¿no? 1,5 kilos. O recargan, ¿no? Es decir, toda esa situación que por lo tanto hay que tenerla en cuenta, es decir, que son medidas que si uno las ve tienen una
buena direccionalidad, es decir, van al lugar. Pero la plata que se dispone para eso, los recursos no son los que deben ser suficientes para que realmente se pueda valorarlos como algo que realmente de manera muy importante va a ir a resolver los problemas que tenemos. Ahí tenemos, por ejemplo, otro aumento del 4% en promedio que representa una transferencia de solamente 50 pesos por mes por beneficiario. Eso es para los que cobran con la tarjeta Uruguay Social, que según cifras del gobierno son 850.000 beneficiarios. Ahora, si uno divide el dinero que está destinado para eso, nosotros nos encontramos con que va a ir 50 pesos por persona beneficiaria. Entonces, ni un pan se compra, una claro, vale más. Claro. Además digo, está claro que nosotros no queremos entrar en mayor detalle, pero lo que queremos significar con este ejemplo, primero, que no nos parece bien que se vaya anunciando como en una carrera de postas, ¿no? Que los anuncios sean claros, que la gente sepa por lo menos hasta fin de año que se va a tener, que nos esté esperando, bueno, entre 3 meses, entre 4 meses vemos que otras cosas se agregan, porque eso genera inestabilidad, claro, genera preocupación, genera que ahora me atiendo por 3 meses recibo y después ¿qué va a pasar? Estoy siempre pendiente y con la situación complicada para estar. Por lo tanto, nosotros pensamos que no se trata de contraponer, que a esos niños hay que darle lo que necesitan para sostener esa situación, esos hogares de personas, digamos, que a través del MIDE y de la tarjeta Uruguay Social y todo eso, que son medidas que reconocemos que están bien direccionadas, pero que son insuficientes absolutamente. Y que llegan tarde, ¿no? ¿En qué cambia 50 pesos por mes? Cambia nada. Y además que con ese mecanismo de ir cada 3 meses fijando, nunca se encuadran con lo que es la necesario. Y por otra parte, tenemos que decirlo con absoluta claridad, los jubilados y los pensionistas que ganan la jubilación mínima, que son en total unos 160.000, ganan 15.750 pesos. Entonces, le estamos planteando de que a ese sector, que hay otros, porque ¿de qué cambia los que ganan 15.750 los que ganan 1.000 pesos más, 2.000 pesos más, 3.000 pesos más? No, digo, hay que agrandar ese número que hay que dar. Y lo que UNASPO ha venido planteando es que la garrafa de 13 kilos sea rebajada sustancialmente para que la gente efectivamente pueda, sin estar pasando penurias, pueda disponer de lo necesario para cocinar y para calefaccionarse. Néstor, más del 90% de los uruguayos utilizan supergas para ello. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que sin más vuelta hay que tomar una decisión, porque lo otro, en ese sentido, porque lo otro no es solución. Eso es lo que el gobierno nacional tiene que saber. No es solución para esas necesidades sociales que están planteadas y que UNASPO viene reclamando desde hace tiempo de que se atienda esa necesidad para el sector más vulnerable de nuestra sociedad, todos los del MIDE, los niños, las pensiones y las jubilaciones mínimas que paga el MIDE, la tarjeta social, sí, pero hay que darle, bien direccionado, pues hay que darle lo que es imprescindible. Y además hay que asegurarle a la gente que tiene eso. Nadie se va a recuperar de la situación que tiene ahora, la necesidad de apoyarlo por esa cantidad y por ese tiempo. Daniel, uno piensa, ¿cómo sigue esta historia? ¿No? Porque dependemos también de que los trabajadores logren buenos acuerdos, ¿no? En la ronda de consejos de salarios, ¿no? Ya nos hemos enterado que hay empresas muy grandes que ya han dicho que esa propuesta del gobierno de adelantar ese aumento, ellos no están en condiciones de hacerlo, ¿no? Sí. O sea que
la mano no vendría nada bien, ¿no? No, está claro, digo, acá hay una política que nos parece que va a bajar la desocupación, pero a bajar los salarios. Se habla de 40.000 puestos de trabajo que se van a crear. Claro, pero digo, pero es a costa de que los salarios son más insuficientes todavía, que se va a seguir perdiendo capacidad de compra. Entonces lo que nos planteamos, los que ganan, porque, a ver, no hay mejoramiento de lo que es el salario mínimo nacional, que es muy bajo. No hubo aumento. No hay aumento. No hay aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas. Se deja de dar el aumento que se venía recibiendo en julio de cada año, que se incorporaba a la jubilación Pero mínima. aparte, Daniel, ¿cuántas mínimas hay? Pero cuántas, como vos decís siempre, ¿no? ¿Cuántas de 18? ¿Cuántas de 19? ¿Cuántas de 20? Seguro. Que son 2.003 pesos, que no es una diferencia que uno diga, está mucho mejor que gana 3.000 pesos más, porque no es mucha plata. Sí. Y además lo que preocupa grandemente, cuando se habla de que se pagan determinada cantidad de jubilaciones y pensiones en tantos lugares, y uno dice, ¿y eso no lo podemos tomar en cuenta para darnos cuenta que si eso no llega a cada lugar lo suficiente, se resiente? Los mayores, los que ganan salarios mínimos, los niños, es decir, toda la población. Entonces, esto que está promoviendo la ONASPO no es un problema solamente para los jubilados y los pensionistas, es un problema para todas las personas que viven en cada departamento y en el conjunto del país. La sociedad necesita medidas que den tranquilidad y que permitan pasar este invierno de manera digna y contar con aquellos medios fundamentales que les permitan justamente vivir de manera digna estos meses que tenemos por delante. ¿Y cuántos temas, Daniel, que tienen que ver con la calidad de vida del adulto mayor, uno ve que no han progresado? Hablamos de la Operación Milagro, del Plan Mirapitá, la vivienda, Daniel, que siempre hablamos, nos saca a nosotros. Yo te pregunto, ¿se sabe si se han construido viviendas en este periodo, ya casi en 2 años y pico de gobierno? ¿Se construyó algo? No hay planes, no se ha construido nada, la vivienda que ha sido entregada venían del plan anterior, que se terminó de procesar su adjudicación, su construcción en el año 19, es decir, que fue lo que se construyó hasta ese momento, y luego no hay planes. Pero los planes que hay, los otros días preguntaban a la señora ministra, un periodista le preguntaba cuánto pensaba ellos que se iba a poder construir. ¿Cuánto de lo que se anunció se va a construir en este periodo? Y ella no podía decir bien. Decía, no, es parte, bueno, aunque venga otro gobierno, que será esto, será otro, pero tendrá que continuar. Entonces tampoco hay certeza de cuánto dinero se va a disponer para construir viviendas ahora, en este periodo. Y entonces nos tememos que así como hay otros planes que entre que se cambió el paradigma, llamémosle Plan Ibirapitá, entre que se descentralizó, llamémosle las pesquisas, que no se hacen más en las asociaciones, y nosotros decimos, cuadro que anda bien no se toca, y las pesquisas era una cosa que se hacía bien en cada asociación, no había que cambiarla, bueno, se ha cambiado, y no se está haciendo las operaciones y la atención necesaria para ello. Es decir, todas esas cosas que tienen que ver con cosas que al pararse, son cosas que no están llegando, se empiezan a demorar, empieza a haber lazos largos que no funcionan, y entonces eso es menos cosas que le está llegando a la gente que lo necesita para tener una vida medianamente digna. Entonces, todo eso preocupa a NASPO, nos ocupa, y tratamos de hacer entender a las autoridades que es urgente tener que hablar con el presidente de la República para contarle todas estas cosas, para responderle todas las preguntas que pueda tener, las dudas, es decir, para quienes estamos permanentemente dedicados a este tema, que es el tema de nosotros mismos, es decir, de los jubilados y los pensionistas. Ha sido un gusto, Daniel. Nos reencontramos en 4 horitas más o menos en Montecarlo para seguir hablando de este y otros temas.
Y me quedé con la charla pasada con el economista Cérico, ¿no? Cuánto nos comunicó con temas complicados de una forma que todos entendimos, ¿no, Daniel? Sí, es muy importante contar con compañeros como él que Claro. lo explican de una manera que son temas complejos, pero que se pueden decir de manera comprensible para todos nosotros. Hay que seguir porque juntos podemos, Daniel, ¿no? Juntos podemos. Un abrazo. Que pasen bien, hasta el próximo domingo.